Culminó la cumbre de los BRICS y el presidente de Rusia estableció el mapa político, la bruja política de los próximos años. Esta cumbre sacudió Washington. Después de 80 años de culminada la Segunda Guerra Mundial, del 1944 al 2024, tenemos 80 años donde Estados Unidos ha tenido la hegemonía total, el control total de la economía mundial y no lo quiere perder. Pero la noticia más importante para los venezolanos fue el veto de Brasil al ingreso de Venezuela a los BRICS. Y todo el mundo se pregunta por qué el gobierno de Lula impidió el ingreso de Venezuela a los BRICS. Ahí hay algo muy importante que nosotros debemos analizar y que debemos recordar. Pero básicamente el autor intelectual de este veto a Venezuela es Celso Amorín. Y Amorín se está vengando de Venezuela porque en su momento Hugo Chávez le mató el ALCA. Y como ustedes saben, Amorín era uno de los peones de Estados Unidos en la gestación del ALCA para las Américas. Y como Chávez mató el ALCA en Mar del Plata, además con tremendo espectáculo político, con todo el pueblo argentino, el pueblo latinoamericano victoriando y cantando ALCA, ALCA, al carajo, Amorín se la juró a Venezuela. Y Amorín se está vengando de esa derrota política en la que él estaba enchufado. Pero en este momento, ni Amorín, ni Lula, ni Brasil, ni nadie puede cambiar una realidad. La realidad de las cumbres de los BRICS y la realidad de que Venezuela está en los BRICS, aunque formalmente lo haya impedido Amorín. ¿Y por qué sucede esto? Aquí es donde tenemos que hilar en detalle todos los antecedentes y lo que está sucediendo en este momento. Ahora bien, la cumbre se han analizado muchos aspectos como el nacimiento de un nuevo orden mundial. En cierta manera lo es. Pero la cumbre todavía está en gestación. Y en esa gestación todavía hay muchas contradicciones. Todavía hay gobiernos que tienen intereses en Estados Unidos, pero también quieren compartir intereses en los BRICS. Esa convivencia va a ser imposible en un contexto de guerra mundial. Les pongo un ejemplo, el mismo Brasil. Brasil tiene mucha conexión con la economía norteamericana, con el sistema SWIFT, y a pesar del discurso, entre comillas, atrevido de Lula, es una economía que todavía depende de Occidente, que todavía le debe mucho a Occidente. Es un sector industrial que le debe mucho a Occidente. Pero como muchos otros países que se encuentran en los BRICS, ellos quieren tener las inversiones de los BRICS, quieren tener el mercado de los BRICS, pero no soltar los negocios que tienen con Estados Unidos. Para Irán eso es imposible, para Rusia eso es imposible, para China eso es imposible. La India, Guavinea, Arabia Saudí, Guavinea, Brasil, Guavinea, y así muchos otros miembros. Incluso se puede dar el caso de algunos países que quieren las inversiones de los BRICS para pagar las deudas con Estados Unidos. Pero Estados Unidos viene de derrota en derrota. Y esa seguidilla de derrotas es lo que está fortaleciendo a los BRICS. Porque muchos países comienzan a visualizar su futuro inmediato y es la manera de encontrar una alternativa al imperio que está en decadencia. Ahora fíjense, ¿cuál es la situación en este momento? Estados Unidos, que viene perdió Vietnam en el 75, ¿y cómo está la economía de Vietnam en este momento? Al parecer, la Vietnam comunista, la Vietnam socialista, tuvo unas mejoras económicas importantes. Entonces la economía de Vietnam no es para nada despreciable. Le fue bien a los vietnamitas luego de haber derrotado a los norteamericanos y haberlos sacado de su país. Eso es una lección
que a Estados Unidos no le gusta que se analice o que se visibilice. Pero en lo contemporáneo, ¿cuántos golpes de Estado ha intentado Estados Unidos contra Venezuela? Desde el año 2002 van unos cuantos intentos por tumbar el gobierno o la revolución bolivariana y han fracasado. Nos han bloqueado, nos han sancionado, nos han robado y sin embargo Venezuela tiene un crecimiento económico. Se sigue informando en la narrativa internacional que en Venezuela estamos pasando hambre, que somos el ejemplo de lo que no se debe hacer y sin embargo Venezuela está recuperándose luego de que le llevaron el presupuesto por los ingresos de la renta petrolera, lo llevaron a cero. Es decir, Venezuela se está levantando como Lázaro desde el presupuesto a cero. Eso en lo económico pudiese catalogarse por los analistas como un milagro, porque no fue que aliviaron las sanciones, no fue que quitaron el bloqueo y no fue que dejaron de robar. Los robos continúan, las sanciones se agudizaron. Y entonces, ¿cómo fue posible que Venezuela es el país de América Latina, según la CEPAL, con mayor crecimiento económico este año y que haya recuperado la economía al punto de que gran porcentaje de los alimentos que consumimos son producidos en el país en medio de este contexto? Una explicación son las relaciones con ese nuevo orden mundial. Las relaciones con Rusia, las relaciones con Irán, las relaciones con China, particularmente estos tres países que tienen algo en común o tienen varias cosas en común. Y de alguna manera esas cosas en común están fortaleciendo a los BRICS. Me explico. Si hay algo que está unificando a los BRICS a tal punto de que la China y la India puedan tener un entendimiento, un acercamiento en sus problemas fronterizos, de que Irán y Arabia Saudita puedan tener un acercamiento y aliviar sus problemas políticos, eso tiene que tener una explicación. Eso no es un milagro, eso no es una hipnosis colectiva que les dio a ellos para resolver sus problemas y tener la convivencia con unas diferencias radicales que han sido conflictivas en otros momentos de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que esta gente comenzó a entenderse siendo tan diferente? ¿Qué pasó que comenzaron incluso a trabajar en conjunto? Hay dos factores que provocaron eso y que son el motor de los BRICS. El primer factor es que tienen un enemigo en común. China, Irán, Rusia, particularmente estos tres países, tienen un enemigo en común. Ese enemigo en común es Estados Unidos. Son sancionados por Estados Unidos, la OTAN les está cocinando las fronteras, quieren destruir sus productos, sus servicios, quieren sacarlos del mercado. Y eso en común los unió, los unificó. Y esa unidad les está dando resultados. Y allí tenemos el segundo elemento, el segundo factor que intensifica la unidad dentro de la diversidad en los BRICS. Es que tienen un futuro en común. Es decir, al tener un enemigo en común, los planes que tienen para defenderse les da un futuro en común. Lo que llaman los chinos el futuro compartido. ¿Y qué es el futuro compartido? Que nos puede ir bien si estamos juntos y vamos ganar. Entonces, esa unidad dentro de la diferencia entre Irán, China, Rusia, está acercando a otros pueblos que tienen el mismo enemigo en común y que quieren compartir ese futuro de ganancias, ese futuro de ganar. En lo político, en lo económico, incluso en lo militar, en la seguridad. Les pongo un ejemplo. Venezuela es el país de América Latina que lo comprendió tempranamente. Es decir, que lo comprendió antes de que eso se hiciera público.
Porque cuando Hugo Chávez comienza el acercamiento con China, con Rusia, con Irán, cuando Hugo Chávez anuncia que nos vamos al socialismo en sus diferentes momentos, Hugo Chávez tenía conocimiento de lo que está sucediendo actualmente. Hay un nuevo mundo, decía Hugo Chávez muchas veces. Y la gente como que no entendía, era algo así como que Cristo viene, o que algo va a pasar, o qué sé yo, el apocalipsis de los mayas. Pero lo que Chávez estaba diciendo, por asesoría de Fidel y de muchos otros, es que esas fuerzas agresoras de Estados Unidos están perdiendo fuerza, los pueblos se están unificando y eso va a crear una dinámica política y unos escenarios políticos a futuro. Tenemos que prepararnos para eso. Y uno de sus pupilos fue su canciller Nicolás Maduro, en ese momento, hoy día presidente de Venezuela. De manera que la lectura geopolítica venezolana le permitió adelantarse al futuro y es digamos, uno de los factores que determinan que la revolución bolivariana no ha sido acabada por Estados Unidos y que luego de llevarnos el presupuesto a cero, estamos en un crecimiento económico que los medios comunicacionales de Occidente y sobre todo los dedicados al área económica no pueden explicar y no quieren visibilizar. Pero no es solamente Venezuela. Muchos otros pueblos, muchos otros países comenzaron a entender la lógica de que unidos somos más. Y esa lógica de que unidos somos más y tenemos un enemigo común está dando frutos. Antes de la cumbre se reunieron representantes de los sistemas financieros, de los bancos centrales, de los BRICS, y ellos llegaron a una conclusión. Mira, los BRICS tienen un crecimiento económico mayor que el G7. Estamos por el orden del 4%, mientras que el G7 está por el 1%. Pero cada país individual de los BRICS tiene un crecimiento económico mayor que cada país individual del G7. Uno de los países poderosos, entre comillas, económicamente del G7 es Alemania. Alemania no tiene crecimiento económico. Alemania tiene déficit, está en negativo. Sin embargo, Rusia, que está en guerra contra la OTAN en Ucrania, tiene crecimiento económico. ¿Cómo se explica eso? Entonces, los países no son pendejos, los países sacan cuentas. Oye, si los BRICS están creciendo, si los BRICS están invirtiendo, si los BRICS están teniendo un mercado grandísimo, yo quiero estar allí. Esa es la fiesta que a mí me gusta. Por eso en Venezuela ustedes ven a Fede Cámara coqueteando con Delcy Rodríguez, coqueteando con Maduro y presentes en todas las reuniones, en todos los guisos. Porque Fede Cámara sabe que en los BRICS hay dinero y hay unas reglas de juego mucho más flexibles, más competitivas, más transparentes. Eso lo saben incluso los empresarios norteamericanos. Eso lo sabe la madre de Donald Trump. Porque la madre de Donald Trump, según un chisme de Elio Sayago, tiene su empresita en China. Y Donald Trump le dijo: madre, hay que hacer Estados Unidos más grande, tráete tu empresa para acá, para Estados Unidos. Y la madre le dijo: yo te quiero mucho, pero yo me quedo en China. Eso lo están diciendo muchos otros empresarios en Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con los guabinosos en la cumbre de los BRICS? Los guabinosos es porque no están en guerra. Brasil, que tiene esa ultraderecha empresarial de Sao Paulo, que es guabinosísima, que quiere estar bien con Dios y con el diablo, que quiere las inversiones de los chinos, de los rusos, quiere estar en esos mercados, pero no quiere soltar a Estados Unidos. Esos son los guabinosos. Pero son guabinosos en una izquierda neoliberal, que no es izquierda nada. Y fíjense cómo Lula ya es histórico que él se esconde. A él no le gusta dar mucho la cara. Cuando
se mató el ALCA en Mar del Plata, él fue uno de los que no quiso dar la cara al pueblo argentino, al pueblo latinoamericano, para celebrar el ALCA al carajo. Y en esta cumbre tampoco fue, supuestamente porque tuvo un accidente doméstico y se pegó en la cabeza. No sé si se resbaló con el jabón en el baño y se golpeó. Lo cierto es que no fue. Pero la gente sospecha que fue una excusa para no dar la cara por lo que iba a hacer Amorín al vetar el ingreso de Venezuela a los BRICS. Por la venganza de que Chávez mató el ALCA, donde Amorín era un peón intelectual de Estados Unidos para imponer el ALCA en las Américas. Pero el ALCA en las Américas fue una derrota económica bestial de Estados Unidos, porque ellos llevaban muchos años preparando el ALCA, ya la tenían en bandeja de plata, ellos iban a cobrar. Y se presentó Chávez y dijo, pero ¿por qué el ALCA? ¿Por qué mejor no el ALBA? Y eso no se lo perdonaron. Ahí perdieron mucho dinero. Es un nuevo mundo que están haciendo. Pero volvamos al tema económico en la región. Les decía que tienen dos factores que han fortalecido a los BRICS. Si hay alguien que ha fortalecido a los BRICS, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos está sancionando a los países miembros de los BRICS. Estados Unidos está atacando militarmente a los países miembros de los BRICS. Estados Unidos le está prohibiendo el mercado, el sistema SWIFT y el uso del dólar a los países miembros de los BRICS. ¿Y qué van a hacer esos países? Se van a unir. ¿Y cómo se van a unir? Se van a unir en lo económico, en el mercado, en lo militar, en lo cultural, en lo político. Y eso es lo que usted acaba de presenciar en la cumbre de los BRICS. Ahora, los BRICS todavía no tienen el coroto armado, todavía no tienen la arquitectura financiera estructurada. Lo que tienen son las ideas políticas claras, algunos acuerdos bilaterales, algunas victorias tempranas en materia económica, y tienen la publicidad, la atención del mundo de que son la trinchera para protegerse de esta bestialidad de Estados Unidos e Israel, y son la trinchera para hacer negocios en condiciones mejores, en un ganar-ganar por la decadencia del imperio. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que hace Vladimir Putin? Vladimir Putin monta una fiesta, es decir, una gran cumbre, y le acuden todos los países que invitó y de alguna manera capta la atención del mundo. Y entonces Putin pone la bandera. Aquí estamos, somos de carne y hueso, tenemos con qué, tenemos aliados, tenemos fuerza, podemos ser la alternativa, podemos ser la nueva historia que nace de la historia que murió del neoliberalismo y del imperio norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Putin lo dice en una frase muy profunda: no estamos contra Occidente, pero no somos Occidente. No estamos en contra del dólar, pero no nos dejan usar el dólar. Lo que Putin está diciendo: o se montan, o brincan, o se encaraman. Este es el único bote salvavidas que hay para lo que viene. Y tenemos estas reglas de juego claras. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a irse por la cultura de la guerra, por la invasión, el chantaje, o van a irse a un futuro compartido ganar-ganar? Miren cómo está el crecimiento, el Producto Interno Bruto de los BRICS, y miren cómo está el Producto Interno Bruto del G7. Es una guerra de narrativas, y Putin la supo cacarear muy bien. Pero en los BRICS no todo el mundo está claro, no todo el mundo está en guerra con Estados Unidos. Entonces ellos quieren estar bien con Dios y con el diablo. Son cobardes. Ellos dicen, bueno, este cuento de que el imperio norteamericano está en decadencia lleva varios decenios,
y todavía Estados Unidos sigue haciendo daño. Entonces yo mejor no me trago el cuento completico, pero tampoco quiero quedar por fuera del mercado que está logrando los BRICS. Tampoco quiero quedar por fuera de la repartición de la torta cuando empiecen a hacer las inversiones. Entonces, de alguna manera, voy a los BRICS, pero llevando chismes a Estados Unidos, manteniendo las relaciones económicas con Estados Unidos y de alguna manera haciéndome de la vista gorda con el tema de Israel y los genocidios que está perpetrando. En cierta forma, Turquía tiene ese rol, porque Turquía puede hacer mucho más para impedir a Israel que siga matando mujeres y niños, pero no lo hace. El mismo Brasil puede hacer mucho más para impedir que Israel esté matando mujeres y niños, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hacen? Una cosa es decir unos discursos y unos golpes de pecho, parate el genocidio, pero te sigo vendiendo petróleo, te sigo vendiendo armas, te sigo facilitando fronteras. Es una hipocresía. Sin embargo, en los BRIC hay otros pueblos que lo tienen mucho más claro, como por ejemplo Irán. Irán no solo le está diciendo a Israel, párame ese genocidio, sino que está ayudando a los pueblos, sobre todo a los pueblos chiitas, a que se defiendan. Porque Irán sabe que el objetivo de Israel es acabar con la revolución iraní. Y eso no es una metáfora. Si tú le metes una bomba a las sedes diplomáticas de Irán en el mundo y les estás matando a sus generales, es una guerra. Es una guerra. Y Estados Unidos dice, Netanyahu, vamos a un acuerdo de paz, no sigas matando, pero le sigue vendiendo las armas. Es una hipocresía de Estados Unidos. ¿Cómo tú vas a estar dando el discurso de buscar un acuerdo, de no atacar a los niños, si tú eres el que le está vendiendo las bombas, si tú eres el que está protegiendo a los genocidas y los estás armando? Es una hipocresía, y todo el mundo sabe de esa hipocresía, porque la industria cultural, Netflix, Disney, los dueños de redes sociales no dan para tanto. No pueden esconder esa hipocresía. Entonces, ¿qué hace Irán? Irán tiene varios años cultivando una sociedad con los chiitas y lograron acabar con esa monstruosidad, con ese proyecto asqueroso de Estados Unidos de estar armando grupos terroristas como el ISIS para acabar con todos esos pueblos. Entonces Irán, con sus generales, sus mártires, sus históricos, que lograron una coalición chiita, acabaron con esos grupos terroristas, que te los vendían en las series de televisión, pero que eran un producto del cerebro maquiavélico de las fuerzas poderosas del Pentágono de Estados Unidos, del Estados Unidos profundo, que le encanta vivir de la guerra. Entonces le tocó a Rusia, porque Rusia juraba que la OTAN no se iba a atrever a ponerle en las fronteras, como en el caso de Ucrania, las armas de la OTAN. Y cuando Putin vio que se metieron en Ucrania y la cosa iba en serio, les cayó a plomo. Y entonces entró Rusia en el eje del mal. Entró no. Siempre estuvo en el eje del mal para Estados Unidos. Y China se comió la luz roja, porque China, luego de ser la maquila más grande de Estados Unidos, donde la mano de obra era barata, y le dio muchas ganancias a Estados Unidos porque los empresarios norteamericanos se iban a China a montar sus maquilas porque era mucho más barato, porque no había sindicatos, la mano de obra era barata, llevaron toda su tecnología. Y los chinos dijeron, sí, nosotros vamos a trabajar casi que gratis, pues nuestra mano de obra va a ser la más barata para ustedes. Y tenemos chinos como arroz que puedan trabajar para ustedes. Pero nosotros vamos a copiar esa tecnología. Nosotros vamos a aprender de esa tecnología. Y lo hicieron. Y entonces los chinos comenzaron a ver la tecnología,
a absorber las tecnologías, a copiar las tecnologías, a piratear las tecnologías. Y hoy China se despegó en la innovación tecnológica de Estados Unidos, en el G5, en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo en la tecnología, sino en la economía y luego en el mercado. Un ejemplo, para que ustedes tengan idea, es la industria automotriz. Cómo los chinos comenzaron a vender más carros que la General Motors, que Ford, y comenzaron a crecer, incluso con sus carros eléctricos. Y cómo los chinos comenzaron a tener unos bancos con más inversiones y con más clientes, con una cartera clientelar mucho más grande que la de los bancos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para los empresarios gringos era mejor tener la ayuda de los bancos chinos. De manera que China comenzó, como decimos en criollo, a comerle el maíz por la orilla a Estados Unidos, y Estados Unidos, en su soberbia, en su egocentrismo, se descuidaron, se durmieron, su tecnología se les fue estancando, su industria se les fue estancando, la codicia por el dinero los fue llevando a la estupidez. Y de alguna manera, cuando China comenzó a tener un crecimiento económico mayor, a dominar el mercado, a Estados Unidos no le gustó. Y a Estados Unidos le pasó algo igual con Rusia, porque los rusos, cuando vieron lo que estaban haciendo China desde los años 70, cuando ellos vieron el ejemplo de Singapur, todo el mundo se fue por esa vía. Y por esa vía quiere decir que los rusos comenzaron a cocinar una alianza con China y repitieron el modelo. ¿Cómo se ve el ejemplo del modelo de los rusos? Que los rusos, hechos los pendejos, avanzaron en su tecnología militar, avanzaron en su tecnología energética y llegó a colocar un oleoducto en Alemania para darle gas a Europa. Y ese oleoducto y ese gas ruso que llegaba a Europa fue lo que facilitó el crecimiento de Alemania. Para Alemania era muy fácil tener un crecimiento económico porque tenían energía barata de los rusos. Pero Estados Unidos se dio cuenta que estaba perdiendo clientes en Europa, y cuando vino a ver, resulta que los europeos le estaban comprando gas a Rusia y no a Estados Unidos. Estados Unidos no podía permitir eso. Y voló el oleoducto. Lo voló. No fue que demandó en la Organización Mundial de Comercio, no fue que puso aranceles, no. Le metió explosivos a eso. Y Alemania se quedó callada, tragó clavos. Y hoy Alemania no tiene crecimiento económico, sino que tiene déficit, tiene saldo negativo, porque la energía que ahora utiliza le sale 5 veces más cara y se la venden los gringos. Es una guerra. Ahora, ¿por qué Brasil no puede evitar que Venezuela se beneficie de los BRICS? Ellos vetaron, continuaron con el veto de Bolsonaro contra Venezuela por la venganza que tiene Almorín de haber perdido el ALCA y haber perdido su guiso. Pero resulta que Venezuela tiene el mismo enemigo que Irán, que Rusia y que China. Que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del planeta. Que Venezuela tiene otros minerales. Casi que, por decirlo de alguna manera rápida, 15 de los 17 minerales que mueven la economía del mundo. Entre ellos el oro, el coltán, el hierro, acero, aluminio, en fin. Esa característica de riquezas energéticas de Venezuela, ese modelo político que ha logrado autonomía de Estados Unidos,
esa ubicación geográfica que lo hacen un puerto accesible a muchos mercados, tienen a Venezuela en los BRICS. Le guste o no a Amorim, a Lula, a Bolsonaro, a quien se le venga en gana en Brasil. ¿Por qué? Porque China, Irán y Rusia, y probablemente muchos más, no van a dejar de invertir en Venezuela. Para ellos invertir en Venezuela es un tiro al suelo y es un territorio seguro, porque es un territorio que no cede al chantaje de Estados Unidos. ¿Y por qué no cede al chantaje de Estados Unidos? Porque todos los golpes de Estado contra la revolución bolivariana han fracasado y porque Maduro volvió a ganar las elecciones. De allí la importancia de la victoria del 28 de julio en que el pueblo venezolano le hizo morder el polvo de la derrota a los dueños de las redes sociales que habían prometido que en esta oportunidad ellos se iban a obtener la victoria porque ellos eran los dueños de la narrativa del mundo. Y perdieron. Entonces, Brasil no puede sacar a Venezuela de los BRICS. Podrá impedir su ingreso formal, el papelito que diga el certificado. Pero bueno, al fin y al cabo a Venezuela lo que le interesa es el mercado de los BRICS, las inversiones de los BRICS y la alianza, la solidaridad de los BRICS. Entonces, ¿qué dice Lula de Venezuela? No podemos reconocer al presidente Nicolás Maduro porque no hay transparencia en sus elecciones. ¿Y qué dijo Putin en la cumbre de los BRICS? El presidente de Maduro ha ganado transparentemente sus elecciones y le ha dado unos beneficios a su pueblo que lo ha llevado al crecimiento económico. Nosotros reconocemos a Nicolás Maduro, lo felicitamos por su victoria, que la ha ganado en buena ley. Lo mismo dijo China, lo mismo dijo Irán. ¿Cómo Brasil impide esa relación y esos acuerdos bilaterales? Es un asunto político de propaganda. Lo que hizo Amorim fue aguar la fiesta. Aguar la fiesta a Maduro para que Maduro no pudiese cantar victoria en el hecho de haber ingresado a los BRICS. Sabotear la fiesta, pero no impedir los beneficios de Venezuela en su relación con el mundo, porque Venezuela es el aliado más fiel, más seguro que tiene Rusia, China e Irán en América Latina, por encima de Brasil, que es guabinoso, que no es confiable. A pesar de que ratifican a Dilma Rousseff en el Banco de los BRICS, a pesar de que Brasil tiene un puesto privilegiado en los BRICS, hay una guerra. ¿Cuál va a ser el comportamiento de Brasil en los BRICS? ¿Por cuánto tiempo va a estar bailando en las dos trincheras Lula y Amorim? ¿Vas a comprar municiones en los BRICS para vendérselas a la trinchera enemigo en Estados Unidos? ¿Vas a buscar inversiones para pagar deudas? Brasil, como lo dice mi amigo Osvaldo Tinedo, Lula fue atrapado entre primera y segunda en términos de béisbol. O corres a segunda o te devuelves a primera. Está entre Estados Unidos y los BRICS. Y Lula, por guabinoso y cobarde, va a regresar a primera, va a regresar al pasado, va a cobijarse con Estados Unidos. Y Estados Unidos no le va a agradecer eso, no le va a ser fiel. Lo que hizo fue sacarlo de la cárcel. Pero eso no quiere decir que no lo pueda volver a meter a la cárcel o no le coloque un Bolsonaro 2.0 para tener nuevamente una ultraderecha en Brasil. Si eso no ha sucedido, es por otros factores que son conflictivos dentro de Estados Unidos y Europa. Y esa es la otra cara de la moneda de los BRICS. Ya dijimos cómo los BRICS tienen diferencias. La India tampoco es un aliado muy fiel, muy seguro. Es un mercado grande, una economía grande.
Pero la India también juega entre primera y segunda, solo que no lo han descubierto. Entonces, allí en los BRICS hay anuncios de lo que va a pasar. Y lo que hizo Putin fue una estrategia política. Públicamente dijo, hay un escenario y en este escenario los BRICS sirven para esto. Comiencen ustedes ahora a tomar las decisiones. Y la lista de los BRICS y los que quieren ingresar a los BRICS sigue creciendo. De manera que la estrategia política de Putin funcionó. Vendió los BRICS, los vendió bien. Y ahora viene el escenario de la cumbre en el 2025. Rusia asume la presidencia de los BRICS, Brasil continúa en el banco de los BRICS, pero está la cumbre del grupo de cooperación de Shanghái, están los pueblos de África unificándose y aprovechando los BRICS porque es una trinchera que les permite desprenderse de una vez por todas de esa colonia europea. Entonces, en el 2025 habrá otra reunión un poco más interesante porque ahí tendremos otro avance en concreto. De todos los puntos o todos los acuerdos que se leyeron en la conclusión de los BRICS, el punto número 10, creo que es el número 10, es el más interesante y es el más beneficioso para Venezuela. Porque el punto número 10 habla de que estamos preocupados y no vamos a aceptar las sanciones unilaterales contra los pueblos. Algo así. Déjenme buscarlo por aquí que yo lo tengo por acá. Lo cierto es que Venezuela se beneficia de esos acuerdos y no lo pueden impedir. Bueno, no lo tengo enumerado. Pero está aquí. Los países BRICS están profundamente preocupados por el impacto negativo de las sanciones unilaterales en la economía global y otras áreas. Ese punto, de alguna manera, es una trinchera que protege a Venezuela. Para Venezuela los BRICS no son una alternativa, no son una decisión, son una trinchera de seguridad. Y Venezuela en esa trinchera puede de alguna manera fortalecerse, encontrar aliados y encontrar fuerzas para su crecimiento económico y para radicalizar su revolución, en el buen sentido de la palabra. Y de allí la importancia de que los venezolanos comprendan qué significan los BRICS, para qué son los BRICS, por qué estamos nosotros en los BRICS y por qué Brasil no puede sacar a Venezuela de los BRICS. Claro, la narrativa de Occidente y la industria cultural y todos esos canales y todos esos ignorantes que comienzan a especular en las redes sociales pueden decir misa. Pero el crecimiento económico de Venezuela no lo pueden esconder, es evidente. Y las inversiones de Rusia, Irán y China, pues son evidentes, son públicas. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo está diciendo Putin. Y Maduro le dijo, nosotros tenemos una estrecha relación y seguimos agradeciendo las inversiones de los rusos. Eso va a continuar. Y si hay un escenario de conflicto, si hay nuevamente un grupo de mercenarios que quieran pisotear la patria venezolana, tengan la seguridad de que tendremos la ayuda de estos países. Porque de alguna manera la agresión de Estados Unidos va a provocar la alianza militar de los BRICS. Ahora, en los BRICS hay muchas diferencias. En los BRICS está Arabia Saudí y Arabia Saudita es muy diferente a Irán y sin embargo están conviviendo allí porque Arabia Saudí tiene muchos intereses con Estados Unidos que no le permiten mayor libertad, pero ellos también sacan cuenta y ellos están viendo que China está comprando petróleo.
está comprando en mejores condiciones que la India está comprando. Es un mercado que ellos nos van a despreciar. Y entonces Europa y Estados Unidos pensaron que si Europa dejaba de comprarle el gas a Rusia, Rusia se descalabraba, se derrumbaba. Y resulta que Rusia no se descalabró, no se derrumbó, sino que vendió su gas a otro lado, en otra parte, en los BRIC. Es una trinchera de protección en tiempos de guerra. Pero en Estados Unidos sucede algo muy particular. Están perdiendo guerras. Perdieron Vietnam. Los que están gobernando en Vietnam son los comunistas. Económicamente les está yendo bien. Pero perdieron en Irak. Y entonces Irak tiene una alianza con Irán. Perdieron en Afganistán. Los que están gobernando Afganistán son los talibanes. Perdieron en Venezuela. Luego de matar a Chávez, está gobernando Maduro. Hay una revolución bolivariana. En América Latina tienen un tira y encoge. Tumban a Evo y vuelve la revolución y les gana con Arce. Tumban al de Paraguay, tumban a Honduras y les vuelve la esposa de Zelaya y les gana en Honduras. Sacan a Daniel Noriega y Noriega regresa. No han podido acabar con Cuba. Dejan a Cuba sin luz y Cuba regresa y vuelve a encender la luz. Y ahora miembro de los BRIC. De manera que Estados Unidos está quedando mal como el guapetón del barrio, está perdiendo las peleas y se está poniendo más agresivo. Y entonces Israel plantea, aquí no hay nada que hacer, aquí hay que ir a una guerra total y gobernar sobre cenizas, gobernar sobre cadáveres. Y se lanzan el genocidio contra todo el mundo, con el descaro y la vergonzosa postura psicópata de asesinar mujeres y niños. Mujeres y niños, bombardear hospitales, bombardear colegios, bombardear campamentos de refugiados. Eso no es una guerra, eso es un genocidio. Y lo hacen en su desespero. Pero en Estados Unidos no todo está... no es monolítico, no todo está bien. En Estados Unidos no se sabe quién va a ganar las elecciones en noviembre. Hay una pugna interna y en Estados Unidos tienen una guerra civil solapada que puede explotar en cualquier momento. No solamente en Estados Unidos, también en Europa. Tengo entendido que están en Europa tratando de prohibir los partidos políticos de izquierda, como lo hicieron en el pasado. Porque en Francia los políticos de izquierda se unieron y le ganaron a Macron. Y Macron ahora no puede hacer absolutamente nada, porque perdió. En Estados Unidos hay muchos empresarios que no quieren perder las relaciones con China, que no quieren ir a una guerra con China y que de alguna manera van a incidir en el cambio del escenario político en Estados Unidos, y eso va a ser una guerra interna. Y en esa guerra interna muchos políticos que todavía creen que Estados Unidos es el gran imperio que controla todo, se van a estrellar con sus mismos empresarios, con su mismo pueblo. De alguna manera a Trump hay un grupo económico que le está diciendo a Trump: di esto porque nosotros te vamos a apoyar, porque nosotros no queremos perder económicamente todo lo que hemos logrado. Hay empresarios que no quieren perder relaciones con Venezuela porque invertir en petróleo en Venezuela es un tiro al suelo. Bueno, Chevron es uno de ellos. En España, Repsol. Entonces, ¿qué sucede? Que esos conflictos internos en Estados Unidos se evidenciaron en las últimas elecciones, donde la gente fue y tomó el Capitolio, donde
hubo una denuncia de fraude y ahora van a un segundo escenario de conflicto. Estados Unidos no está en este momento con una unidad política para confrontar a los pueblos del mundo. Ellos están convencidos de que las guerras las pueden ganar de manera tercerizada, privatizada, contratando mercenarios y llevando los conflictos bélicos hacia otros territorios como el de Ucrania. Pero lo que no se están dando cuenta es que están cocinando en su propio territorio una guerra interna, una guerra civil. Eso probablemente pase mañana o probablemente pase dentro de 10 años, pero va a pasar. Esa es la seguridad que tienen muchos analistas, la mayoría de ellos militares de Estados Unidos. Entonces Venezuela tiene que atrincherarse en los BRICS, pero Venezuela también tiene sus propias contradicciones, no se crean. Las contradicciones que tiene Venezuela es que tiene un grupo de guabinosos tipo Almorín que quieren la inversión de los BRICS, pero no quieren soltar los beneficios que da Estados Unidos a las élites traidoras en Venezuela. Un Tarek Aizami, un Rafael Ramírez y ahora tristemente un Tellechea. Son personas que dicen ser revolucionarias, que les gusta tener relaciones comerciales con Irán, con China, pero que siguen manteniendo los negocios con Estados Unidos. Y terminan en la traición. Los descubren entre primera y segunda y terminan en la traición. ¿Por qué? Porque tú no puedes convivir con Dios y con el diablo. Tú no puedes ser medio honesto. Tú eres honesto o deshonesto, pero tú no eres medio honesto, medio sincero, medio revolucionario. ¿Eres revolucionario o no eres revolucionario? Pero no hay un medio revolucionario. No hay una burguesía bolivariana. Eso no existe. O eres burgués o eres bolivariano, pero no existe burguesía bolivariana. La burguesía bolivariana es un burgués que finge ser bolivariano, pero es un burgués. Entonces, Venezuela, en el contexto político, tiene que formar al pueblo, tiene que orientar al pueblo, porque Maduro dice: yo estoy comprometido, ratifico mi compromiso con el sistema socialista productivo comunal. Pero Fede Cámaras quiere beneficiarse de los BRICS. Fede Cámaras no tiene nada que ver con el sistema socialista productivo comunal, porque Fede Cámaras lo ve diferente porque es diferente. Y Fede Cámaras no está en contra de Estados Unidos ni va a hablar en contra de Estados Unidos. El que ellos pidan que eliminen las sanciones no es un discurso contra Estados Unidos. Entonces, Venezuela en ese contexto también tiene guabinosos, gente que los atrapan entre primera y segunda, gente que quiere ser revolucionario pero no quiere los sacrificios de la revolución, no quiere la igualdad de la revolución, no quiere la lucha de la revolución y no tiene la testosterona de un revolucionario. Y esas son las contradicciones que nosotros encontramos en todo nivel. No es solamente PDVSA, las encontramos en un consejo comunal, las encontramos en una parroquia, las encontramos en un concejal, en algún alcalde, en algún gobernador. Son contradicciones. ¿Y cómo curar esas contradicciones? Con claridad política, hablándole a la gente por la calle del medio, explicando las cosas como son, educando políticamente al pueblo, rescatando la historia, abordando la historia como es y de alguna manera investigando, informándose. La formación política es clave. ¿Pero de qué formación política estamos hablando? La formación política no es repetir consignas. Y la lealtad no es una disciplina a ciegas. Como decía Chávez, irreverentes en la discusión y leales en la acción. Pero hay que debatir, hay que discutir. En ese sentido,
Venezuela tiene varios puntos a favor. Primero, la victoria del 28 de julio. Por eso yo hice un programa para explicar la importancia de esa victoria política. Que digan que el mundo se ganó un premio, que el mundo, el Congreso español lo considera presidente, bla, 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 bla. Eso es paja. Eso no tiene brújula, eso no tiene futuro, eso no tiene nada. Aquí lo importante es que el 28 ganó la revolución, en enero asume el presidente y el presidente fue invitado a la cumbre de los BRICS, y en la cumbre de los BRICS se está ratificando y de alguna manera Venezuela se está protegiendo en esa trinchera, y el crecimiento económico de los BRICS y de Venezuela están demostrando que están acertando en las decisiones asumidas. Fede Cámara no es pendejo, Fede Cámara saca cuenta. Entonces allí nosotros tenemos que hacer lectura política y hablarle al pueblo claramente, contarle las cosas, decirles cómo son las cosas. Y volviendo al inicio del programa, Amorim es el Santander de Brasil. ¿Se acuerdan aquellas traiciones de Santander contra Bolívar? Bueno, Amorim es el Santander de Brasil. Es el traidor de América Latina. Es el doliente del ALCA, del que el ALCA lo hayan mandado al carajo en Mar de Plata. Y entonces Amorim le dice a Lula: no reconozca a Maduro como presidente, y vetamos el ingreso de Venezuela a la cumbre de los BRICS. ¿Y qué ganas con eso? Venezuela no necesita la aceptación de Lula de los resultados electorales del 28 de julio. Y Venezuela no necesita el beneplácito de Brasil para hacer negocios con los BRICS, recibir inversiones de los BRICS y tener el acobijo de los BRICS. Él no va a poder impedir eso. Hace la maldad para que la narrativa mediática siga metiendo cizaña, siga creando historias, y para que Maduro no tenga esa victoria política total. Pero ya la tuvo. Fue invitado, reconocido como el presidente, y las inversiones se están dando. En ese sentido, Venezuela tuvo un triunfo. Y Amorim, en su traición, puso a Lula entre primera y segunda. Han quedado como los Santanderes de la historia de este momento y van a fracasar, porque ellos no son queridos en Estados Unidos ni van a ser reconocidos en los BRICS. El que hace daño es el que termina recibiendo su propio veneno. El que excluye es el que termina siendo excluido. Eso lo hemos visto mucho en Venezuela. Amorim, vas a fracasar nuevamente en tu intento contra Venezuela, porque el que se mete con Venezuela se seca.